ser el parque temático de Rus. Esto no puede ser Rusland. Esta és la tierra de Raimon. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Hay lugares todavía, afortunadamente, en el país valenciano donde se respira pueblo, la potencia del pueblo. Alcoy, Cocentaina, Xàtiva. Tenemos que recuperar otra vez la voz del pueblo. Ya está bien de que nos invisibilicen. Llevamos andando algunos días, compañeras y compañeros, desde Elche, desde Alicante. Cuando hemos llegado a Xàtiva nos hemos encontrado en casa con Amor Amorós, con las buenas gentes del centro de la Costera, con David, con Ana, con María de la cocina, que nos han preparado un plato calentito, con lo cual lo del cansancio queda postergado para después del 15N, donde os esperamos el próximo sábado en esa manifestación que va a ser, no es que esperamos, va a ser multitudinaria, una manifestación más, una acción más para seguir denunciando las políticas criminales, genocidas, bárbaras de un gobierno, el autonómico, y de un gobierno, el central, que están practicando genocidio social, ergo son genocidas, terrorismo social, ergo son terroristas. Voy a dar lectura al manifiesto de el 22M, transformado en 15N, todos son siglas y acrónimos, pero que al final recoge lo que hemos considerado una lucha de vasos comunicantes. Todo, absolutamente todo, está comunicado. La educación, la sanidad, las pensiones, la precariedad laboral, etcétera, etcétera. Dice así el manifiesto. El gobierno actual, como los anteriores, de acuerdo con la Troika, Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea, y al servicio de los mercados, con la excusa de la crisis y la deuda, está realizando una operación de acoso y derribo de los derechos sociales. Pensionazo, privatización de la sanidad y la educación, contrarreforma educativa, cuestionamiento del derecho a las prestaciones por desempleo, desmantelamiento de ayudas a las personas dependientes. Paralelamente frena la dación en pago, a pesar de los cientos de miles de apoyos que esta propuesta recabó en el pueblo español, condenando a cientos de miles de familias al desahucio. Todo ello en un marco con más de 6 millones de parados, con un paro juvenil del 57,4% y un aumento exponencial de la pobreza y la exclusión social que está llevando a miles de ciudadanos y ciudadanas a necesitar la asistencia de los bancos de alimentos para poder subsistir. Asimismo, miles de nuestras compatriotas son condenadas a la emigración, sin hablar de los más de 30.000 que son obligados a dejar de estudiar por falta de recursos o la muerte que la crisis y la criminal política de la Troika aplicada por el gobierno están provocando. Suicidios, que son asesinatos, fallecimientos por falta de tratamientos fruto de los recortes y, cómo no, aquellas familias abocadas a una deuda eterna. Nuestro pueblo ha respondido a la agresión con diversas movilizaciones, la lucha contra los desahucios, las diversas mareas, negra, blanca, verde, roja, las 3 huelgas generales y múltiples sectoriales. Frente a ello, el gobierno no solo no rectifica, sino que nos retrotrae a etapas dictatoriales con la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como Ley Mordaza. El gobierno además impone su ideología antidemocrática en la LOMCE, la Ley de Seguridad, la Ley de Transparencia, la reforma de las administraciones locales y el proyecto de reforma de la Ley del Aborto. Como decíamos, esta agresión constante por parte de la Troika y del gobierno neoliberal y ultraderechista, y yo añadiría fascista, de Rajoy, se basa en una falacia: la deuda pública. Deuda no contraída por el pueblo y que no contribuye a mejorar las condiciones de vida del pueblo trabajador, sino al enriquecimiento, como se ha denunciado aquí, de las oligarquías financieras, como vemos en el rescate a la banca. Deuda, por tanto, ilegítima. No es nuestra. Realmente lo que está sucediendo es la mayor extracción de renta de los trabajadores y trabajadoras por parte de los sectores financieros en la historia, agravada por la corrupción de las instituciones del Estado. Es un proceso de explotación global que requiere respuesta y alternativas globales por parte del pueblo trabajador y de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas. Es necesaria la unidad de las trabajadoras y trabajadores autónomos y autónomas, pequeños empresarios, jóvenes, pensionistas, jubiladas, paradas y estudiantes. Es necesaria la unidad del movimiento obrero, los movimientos sociales y las organizaciones de izquierdas. Hemos de tener presente que estas agresiones no son una respuesta coyuntural, es la lógica del Estado y del sistema a la que hay que oponer la lógica del pueblo.
cada una de nosotras y de nosotros. Y ello es imposible con estas políticas, con este gobierno, con este régimen y con este sistema. La unidad ciudadana, la unidad del pueblo, ha de romper con esas políticas, con este gobierno, con este régimen y con este sistema. Las marchas han de crear un auténtico parlamento en las calles, como este, y las plazas para esa necesaria ruptura democrática y esa imprescindible alternativa, y exigimos por nuestra dignidad y la de nuestro pueblo, derogación de las reformas laboral y de desempleo, de pensiones y constitucional. Las reformas más perniciosas y de retrocesos en derechos han sido ofrecidas ante instituciones ilegítimas y gobiernos europeos de claro corte neoliberal, al objeto de afianzar y agrandar el poder empresarial y de los oligopolios para acumular más beneficios y garantizar la devolución de una deuda generada de manera especulativa, así como los recortes, que ya todas conocemos, en educación, sanidad, prestaciones de desempleo y dependencia, así como la LOMCE, la ley del ministro Wert, sin vergüenza, la ley de administración local, de transparencia y reforma de la ley del aborto. Además, también exigimos la educación pública gratuita, universal, laica, democrática, científica y de calidad, que cualquiera pueda acceder a los estudios de primaria, secundaria y superiores sin importar el nivel de ingresos de la familia o propios. Una sanidad pública de acceso universal sin importar la capacidad económica o situación personal del paciente y acceso a los medicamentos a un precio muy asequible o totalmente gratuitos. Desbloqueo de la ley de dependencia, recuperación de los derechos y garantías de la ley de dependencia, reducir la ayuda pública a los dependientes y hacerles asumir el gasto sanitario y el copago supone convertirles en la pieza más vulnerable de una política que atenta contra su dignidad. También exigimos la paralización de desahucios y acceso efectivo a la vivienda y sus servicios básicos, luz y agua, conversión del parque de viviendas hipotecadas de primera residencia en parque público de alquiler social, bolsa municipal de alquiler social de vivienda, que los ayuntamientos penalicen económicamente a los bancos que tengan viviendas cerradas y les obliguen a ponerlas en el mercado con alquiler social. También exigimos un salario social o renta básica que garantice una vida digna para todas. Jubilación a los 60, porque no podemos aguantar que mientras el desempleo supera el 55% entre los jóvenes, los que aún lo mantienen vean cómo se dificulta y se retrasa su jubilación con propuestas que se orientan a los 70 años, mientras los financieros y banqueros se jubilan con suculentas pensiones. También exigimos la supresión de las ayudas a la banca pública y nacionalización de los sectores estratégicos, electricidad, agua, gas, telefonía, transportes, bajo control social. También un control financiero y fiscal efectivo, fiscalidad progresiva y lucha contra la corrupción y el fraude fiscal. Y la reindustrialización, porque la Unión Europea ofreció integración política europea a cambio de sembrar el desmantelamiento industrial a favor de otros países, convirtiendo al país en un gran solar sin posibilidades de generación de empleo e inversión industrial. Necesitamos de amplio programa de industrialización de la economía española. Y una auditoría ciudadana de la deuda pública, impago de la que haya sido contraída ilegítimamente y prioridad del gasto social frente al pago de la deuda. Y la dimisión del gobierno, sin más, sin paliativos. Dimisión del gobierno y apertura de un proceso constituyente en que nuestro pueblo escoja la forma de Estado, de gobierno, de sistema económico y social y de relaciones con la comunidad internacional. En definitiva, ejercer democracia radical, el derecho a decidir. Y seguimos diciendo las compañeras y compañeros que estamos aquí y que estáis ahí, que aquí en Xàtiva huele a pueblo, a la potencia del pueblo, y esto tiene que dejar de ser Ruslan para convertirse otra vez en Xàtiva. Des de la Plataforma en Defensa dels Serveis Públics, abans de tancar aquesta